Bueno, hoy vamos a hablar de algo que realmente tiene relación con todo lo que hemos venido sosteniendo. Porque iba a pasar a otros temas, pero es necesario no abandonar realmente el propósito que estamos empeñados en llevar adelante. Entonces, hay una cantidad de detalles que en un proyecto político deben ser acompañados con una cantidad de congruencias que llevan a un resultado futuro. Y claro, esta conclusión es producto de la experiencia y de los años y de haber vivido o haber observado fracasos rotundos de buenos gobiernos con muy buenas intenciones, porque el Estado siempre estaba ausente de la comunicación y esos espacios fueron cediéndose al poder corporativo de la comunicación masiva que hoy predomina en el mundo. O sea, hay poderosos ejércitos que en la antigüedad se utilizaban para conquistas, hoy han sido reemplazados por estaciones de televisión y cadenas de radio, y periodistas amanuenses contratados específicamente para cumplir una misión. Entonces, la conclusión nuestra en todo ese aspecto, en todo este fenómeno que se ha dado, o que se está dando, mejor dicho, en estos tiempos, es agudizar el análisis para ver si el Estado tiene que tener presencia en la comunicación o si el Estado puede pasar indiferente y decir que la prensa se regula con la prensa. Y la prensa se regula con la prensa, sí, pero no es lo mismo la prensa que se regulaba con la prensa hace 70, 80 años que la prensa se regule con la prensa hoy. Porque la prensa hoy no se puede regular con la prensa si la prensa está secuestrada por un poder hegemónico corporativo de la comunicación que responde a intereses financieros y sobre todo extranjeros o mundiales. Entonces, hoy la prensa sí se puede regular con la prensa, pero debe haber la prensa corporativa y la prensa oficial que informen fidedignamente a quienes representa. O sea, la prensa oficial, que hoy no existe en la mayoría de nuestros países, porque, claro, es natural que no exista, porque los medios chayoteros o de comunicacionales corporativos dicen el gobierno se mete en las comunicaciones, dictaduras. Entonces, ellos no van a permitir nunca que aparezca una información independiente, sobre todo que represente los intereses de la grande mayoría, los intereses de las naciones, los intereses de los pueblos y toda su proyección a futuro. Entonces es un tema muy lindo para hablar, tratar de desmenuzarlo desde nuestro nivel y dar opiniones, porque acá hay que comprometerse, para ver si lo que nosotros sostenemos puede tener relación con un proyecto futuro de gobierno. Y en eso estamos. Y claro, nosotros por lo tanto observamos que la mayoría de nuestros países, si bien los gobiernos no son de tan poco excelencia, porque están contaminados, porque están invadidos por la corrupción, por el narcotráfico, en fin, por todas las falencias, por la miseria, la pobreza, el delito, la delincuencia, la falta de inversión, o sea, la parte de gente que llega al gobierno que no es idónea para ejercer la función pública, como hemos visto como estamos viendo en varios países, pero está secuestrada la noticia. O sea, la noticia hoy generalmente, en todo Latinoamérica por lo menos, no nos vamos a meter con el mundo. En Latinoamérica hoy la noticia está secuestrada. Y entonces está secuestrada y no hay derecho a réplica, porque nosotros estamos viéndolo en un país donde se está moviendo, que es en México. Y dale con México, Reynoso. Y sí, pero ¿qué otro país te puedo dar una referencia que realmente están conmoviendo las estructuras? No hay. Entonces vemos que en México el gobierno está haciendo una obra, podrán discutirla, pero no la pueden negar. Está una infraestructura que ha transformado en 6 años. Claro, López Obrador les ha traído una sorpresa que muchos, incluso muchos mexicanos, no se han dado cuenta.
López Obrador acaba de hacerle 2 periodos de gobierno en uno. O sea, cumplió 2, en vez de 6 años de gobierno, estuvo 12 años en el gobierno. ¿Cómo? ¡Epa! Por eso ha hecho la obra tan extraordinaria que ha hecho, porque el hombre le ha metido pata acelerador a fondo. Y entonces, toda la prensa, en contra del gobierno. ¿Y las obras? Ah, no, las obras están ahí. Si el gobierno no hubiera desde su tribuna, la mañanera, salido al quite y informar y discutir y rebatir y sustentar argumentación sólida, indefinida y denunciar, hubiera sido llevado por delante, el gobierno hubiera sido barrido. Esta obra extraordinaria que acaba de hacer el gobierno de México. Entonces a nosotros eso nos indica de que hay otra vía y de que la prensa corporativa que responde a intereses, ellos con ese método, en apenas 40, 50 años, se ha quedado el poder corporativo que obedece al poder financiero mundial, con la riqueza de un continente. Entonces nosotros salimos hoy a hablar de libertad de expresión, de periodismo independiente. Pero los periodistas independientes que hay, y que nosotros hemos constatado, y que hay gente muy capaz, muy lúcida, pero no entienden el proceso. O sea, están en el quehacer periodístico y no están en el quehacer político, no están entendiendo el fenómeno que se está debatiendo, el interés que se está debatiendo, y no se da cuenta el periodismo independiente que está en la noticia del descalabro social y económico que tiene la población. Sí, lo denuncian, pero no tienen alternativas de ofrecer nada, ni de ofrecer alternativas, ni de, por lo menos, imaginar una posibilidad de que ese periodismo se convierta en paladín para un cambio, que es lo que se requiere. Entonces, nosotros con todo este aprendizaje que estamos haciendo, porque estamos sobre la marcha aprendiendo, claro, uno viene aprendiendo esto de hace 70 años, y por más bruto que uno sea, pues algo tiene que haber aprendido. Entonces nos hemos dado cuenta que es posible ayudar a un gobierno con hechos concretos. Y ayudar a un gobierno con hechos concretos es que lo escuchen primero. Y sí, que lo escuchen y que sea el que emite la voz o el que emite una opinión, sea respetada su voz. O sea, que tenga fundamento, no que hable cualquier cosa, cualquier loquito, porque tiene una cámara hable cualquier cosa. Entonces, el fundamento existe ya. O sea, lo que hay que hacer ahora en nuestros países, ese fundamento es llevarlo a la oficialidad, o sea, hacerlo oficial. Que el Estado tenga un medio de comunicación que represente los intereses de la mayoría. No es que es una dictadura. ¿Cómo va a haber un poder corporativo que emita opiniones y que nadie le pueda contradecir nada, ni mucho menos rebatir? Entonces tiene que tener el que representa el poder de el 80 al 70% de la mayoría, tiene que tener una capacidad informativa para decir, vea, estamos haciendo esto se hace por esto, estos son los proyectos, en fin, tener un lineamiento informativo a través de una institución. Sí, de hecho, una institución oficial del gobierno. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? ¿Cómo el gobierno que tiene la representatividad de millones de habitantes no va a tener derecho a la información? ¿Quién lo condiciona? ¿Quién lo condice? ¿Quién lo sustenta? ¿Quién lo rebate? Que la que representa la mayoría de una sociedad no tiene derecho a tener
poder de información. Entonces, un gobierno bien constituido debe evaluar en estos tiempos cómo legaliza oficialmente una institución, una Secretaría de Información de Prensa y Difusión. Prensa porque lo escrito, todo lo escrito y publicado, y difundir la noticia. Seriamente. Y entonces ahí sí la prensa se va a regular con la prensa. ¿Cómo? Ah, ahora te gusta más, ¿no? Que la prensa chayotera o corrupta o interesada o corporativa o lo que sea, se regule con la prensa que defienden los pueblos. Yo como pueblo, como sociedad, que represento a 50 millones de habitantes, que en el caso de México 130 millones de habitantes, ¿cómo no va a tener derecho el gobierno a tener una voz autorizada y legal y constatable, no corrupta? Pues una cosa sería si fuera una dictadura impuesta a golpe de cañón, a golpe de fusil. Una dictadura es una cosa y un hecho democrático que el pueblo gana por las elecciones por más del 50%, ya no es dictadura. O sea, vamos a hablar en serio, ¿no? Ahora, no esperes, no te hagas la ilusión de que te van a observar que estás emergiendo con una institución legal, oficial, con los recursos necesarios, no que uno ande como andamos nosotros, como la cuarta al pértigo que no tenemos para ponerle gasolina al carro, o que no tenemos para hacer un viaje de $200 o 300, o que tenemos que estar pidiendo por favor limosna para ver si podemos hacer oír nuestra voz. Que esté solventado, que tenga una institución, que tenga unas oficinas legales, que tenga el equipo reglamentario que se requiere, comunicacional, que tenga conexiones internacionales, en fin, una cosa bien hecha. ¿Qué te crees que el poder corporativo de la comunicación que está instalado a plenitud? Te digo, México con Televisa, TV Azteca y toda la cadena de radio, como te digo, Clarín, el Grupo Nación, Clarín en Buenos Aires y la que hay en Brasil, y que hay en todos los países, Que esperes que te van a aplaudir, así que bien, que aparece la comunicación independiente, que aparece el Estado defendiendo los intereses de los pueblos, que te esperes esperas que te aplaudan, que digan bienvenida a la comunicación oficial. No, te van a tratar de hacer pelota, te van a tratar de decirte, eso es muy bueno, eso es muy bueno, ahí está donde estás dando en la mata, ahí estás donde realmente estás haciendo las cosas bien. Ahora, se tiene ya, estoy hablando del gobierno de México, yo no ando esquivando el bulto, que va a empezar ahora. Ahora empieza un nuevo proyecto de gobierno. Hasta ahora López Obrador era una enciclopedia, cubría todas estas funciones por encima de lo previsto. O sea, a López Obrador le tenían más miedo que a cualquier centro de información, porque desde la mañanera, muy bien preparado todo eso. O sea, había declaraciones de hace 50 años de personajes y hechos que habían ocurrido. Pero bueno, ahora empieza un nuevo gobierno de México. No vamos a abrir polémica y vamos a hablar del gobierno que viene, no sabemos qué trae, pero uno se pregunta, porque uno está ahí. Yo estoy en contacto con la gente de México que ahora está por asumir el gobierno. Todos los días tengo reuniones, porque me buscan, hago que me busquen, me escuchan, trabajo para que me escuchen, propongo, a lo mejor les interesa lo que hago, a lo mejor no les interesa. Mucha gente de la que está conmigo no está de acuerdo conmigo.
siguen sosteniendo, porque como siguen escuchando las campanas que toca el poder corporativo, pues dicen, no, tampoco lo vamos a convertir nosotros los mexicanos en una dictadura, o sea que sea una información dirigida del Estado. No está dirigiéndose nada, está defendiendo los intereses de los pueblos, los proyectos. Entonces ahora viene un nuevo gobierno en México y entonces estamos nosotros tratando de explicar esto para ver si le puede interesar al nuevo gobierno. Y está la gente trabajando para decir, mire, o sea, no vamos a andar con vuelta. Tendrían ustedes, si nos escuchan, como nos han escuchado ya, si la gente ya del periodismo independiente tiene que pasar a la próxima escala, al próximo nivel. El próximo nivel ya, el gobierno de López Obrador, a nosotros, los periodistas independientes, yo estoy afuera, yo no intervengo en México, pero he sido parte de este fenómeno que ha legalizado el periodismo independiente. Hoy existe en México oficialmente un periodismo independiente, que está desarticulado, y sí, porque la gente que quiere o que ha estado encargada de eso no está a la altura o al nivel del desafío, y mucho menos no ha querido escuchar incluso realmente lo que es el proyecto. Pero de todas maneras eso es cosa que ocurre en todos los procesos que se marcha hacia una transformación. Entonces el gobierno nuevo de México le puede interesar realmente conversar con nosotros para que hablemos de esto. O sea, nosotros no somos improvisados, cuidado. Venimos haciendo aprendizaje sobre los resultados y vemos cómo han sido arrollados todos los países, los gobiernos de los países por el poder corporativo, que es letal contra los gobiernos. Y si no cobran los periodistas, te sacan artículos que te mataste a tu madre y no lo sabe nadie. O sea, te cobran por tu silencio, por... fin. Entonces, cuidado, porque hay una cantidad de malandras, de delincuentes, sí, te digo delincuentes en el periodismo, sobre todo en Argentina, delincuentes en el periodismo corporativo, que son letales para los intereses del pueblo. Y eso no escapa a las reglas de la ley en ningún país. Entonces, ¿le puede interesar a un gobierno que esté iniciando conversar con nosotros de esto? Nosotros hacemos la tarea y tenemos detrás de nosotros más de 100.000 personas que nos acompañan. Es decir, no estamos proponiendo nada para hacer un negocio acá. Acá hasta ahora no hay negocio ni va a haber negocio en nosotros. O sea, nosotros somos idealistas en serio te lo digo. Ahora bien, si bien es cierto que esto obedecerá a una decisión política estratégica del gobierno, acorde a sus intereses y a su proyección, nosotros consideramos, por eso estamos hablando con un conjunto muy grande de gente. Nosotros estamos hablando con un conjunto muy grande de gente en México, porque nosotros, como venimos explicando, creemos que México es el baluarte. México es realmente lo que Latinoamérica necesita como orientador, porque está realizando tareas que nosotros todavía ni siquiera hemos empezado a soñarlas. Ya México está logrando resultados en esta lucha desenfrenada por los intereses de la gran mayoría y de las grandes minorías. Entonces, este conciliábulo que nosotros estamos realizando con un montón de gente que forma parte del nuevo gobierno, estamos conversando. O sea, estamos diciéndole, mire, esta es una realidad que no tiene parangón para rechazarla. Ahora, no venimos nosotros a decirle qué tienen que hacer, por favor. Nosotros no queremos intervenir, como lo hemos recontradicho y lo sustentamos en cada instante y en cada instancia, en la política
interior de ese país. Le damos sugerencia. México es un país abierto a escuchar y es un país abierto a crecer a partir de haber escuchado y de haber logrado grandes coincidencias con ideas muy importantes que llegaron después del ingreso de las dictaduras en Argentina y en Chile. Hubo una cantidad de intelectuales chilenos y argentinos que recalaron, incluso yo anduve ahí también 12 años, en el exilio duro que fue estar en México. Y aportaron cada quien con solvencia realmente determinante muchas ideas que le han hecho o le han sido muy concretamente positivas para la política de México. O sea, México ha crecido en el contexto político, no porque no tenía, México ha hecho grandes proezas políticas, lo hemos venido anunciando, pero se ha renovado con la idea que partió de, algunos dicen de la izquierda, yo creo que estamos hablando del nacionalismo. A nosotros nos pusieron el San Benito de izquierdistas, de comunistas y todo el mundo ahora cuando se refiere a un movimiento de avanzada que defiende los intereses de la gran mayoría dice que son izquierdistas. Es un nacionalismo que no tiene nada que ver con la derecha. Si es eso, pues sí, somos izquierdistas, pero nosotros consideramos que nuestra visión política es el centro. Lo mejor de la izquierda, si tiene algo importante, y lo mejor de la derecha, si tiene algo importante. Pero la concepción política de esta nueva etapa es el centro, desde mi modesto punto de vista. Y México se ha enriquecido con el aporte de esa gente, de Chile y de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Y la gente que ha estado al lado de López Obrador, de los cuales yo conozco a varios y conocí a otros que ya se fueron, lo ayudaron mucho a elaborar este concepto que era de él, no es que le vinieron a imponer a él la idea. Él es un luchador consuetudinario de hace 50 años, o 40 por lo menos. Entonces, es posible que se oiga y nosotros estamos hablando con esa gente que ahora va a formar parte del gobierno, son consejeros, son gente que está cercana a la señora presidenta, de los cuales no nos cabe ninguna duda de que es una persona superior, es una persona con una capacidad que realmente va a estar al nivel de la convocatoria que le ha hecho su pueblo. Entonces, este es un aporte. Si sirve, ahí está, no lo estamos nosotros vendiendo ni cambiándolo por nada. Y aportamos todos los días ideas. Ojalá que lo reciban con el corazón abierto con que nosotros lo estamos haciendo. Si no es así, pues hemos sabido ya nosotros y lo hemos demostrado recientemente que somos capaces hasta de mirar para otro lado cuando tratan los tontos de humillarnos. Pero bueno, somos humanos, o sea, también no somos perfectos. Si fuéramos perfectos ya no estuviéramos en este plano. Así que hoy quería yo hablarte de esto, que una Secretaría de Prensa y Difusión desde el Estado, con todo el aparato gubernamental, legal, constituido, sería muy importante que el gobierno de México tratara el tema. Y ¿quién te dice que a lo mejor lo mejoran? Porque seguramente tienen la suficiente capacidad e idoneidad para tomar la idea y mejorarla. Y estaríamos ganando todo en el continente, porque acá el tema no es México.
para nosotros el tema es todo el continente. ¿Qué es lo que hay que salvar? El continente. Pero no es salvar para destruyendo a otros, sino ocupando el lugar y espacio que nos corresponde por derecho propio. No sé si habrás entendido. Mañana nos vemos, ¿qué te parece?